¿Cómo puede un equipo perder a 5 titulares durante un partido y aún así conseguir una victoria que define la temporada? El Barcelona saltó al Camp Nou con una lista de bajas que parecía interminable. Ter Stegen fuera, Araujo ausente por motivos personales, Gavi de larga duración, Fermín con problemas en el sóleo y Frenkie de Jong baja de última hora por un proceso febril. Hansi Flick tuvo que improvisar. Gerard Martín, un lateral de 22 años como central, Eric García como pivote, Pedri recién recuperado de lesión. Un once que ya parecía forzado antes de empezar. Y enfrente, un Atlético de Madrid que llegaba con 7 victorias consecutivas, un Simeone que nunca había ganado en el Camp Nou en 16 visitas. La tensión era máxima, pero lo que nadie imaginaba es que el verdadero once inédito no sería el que saltó al campo, sino el que terminaría el partido. Con Pedri lesionado, con Olmo retirado tras marcar, con una defensa de 5 que nunca había existido en toda la temporada. En este video vas a ver cómo el Barcelona remontó un 0-1, cómo Flick reinventó su equipo sobre la marcha y cómo Ferran Torres sentenció en el minuto 96 una victoria que consolida el liderato. ¿Estabas viendo el partido cuando cayó Pedri? Cuéntanoslo en comentarios. Pero antes de llegar al desenlace, necesitamos entender la magnitud del reto que enfrentaba Flick esa noche en el Camp Nou. Cuando la alineación oficial apareció en las pantallas del Camp Nou, muchos aficionados culés sintieron un escalofrío. Joan García en portería. El guardameta catalán apenas había vuelto de su operación de menisco hace unas semanas. Su misión era clara pero complicada: mantener la portería a cero ante uno de los ataques más dinámicos de la liga. En defensa, Koundé regresaba a lateral derecho tras haber descansado contra el Alavés. Balde ocupaba el carril izquierdo, pero en el centro de la saga, ahí estaba el primer experimento forzado de Flick. Pau Cubarsí, de apenas 19 años, junto a Gerard Martín, un lateral reconvertido a central por pura necesidad. Gerard Martín, 23 años, formado en La Masía. Su posición natural es el lateral izquierdo, pero con Araujo fuera por motivos personales y sin más opciones disponibles, Flick decidió apostar por él como central zurdo. La misma decisión que ya había tomado contra el Alavés, solo que esta vez enfrente no estaba un equipo de mitad de tabla. Enfrente estaba Julián Álvarez, Alex Baena, un Atlético hambriento de liderato. En el centro del campo, otra adaptación obligada. Eric García como pivote junto a Pedri. El canario regresaba de lesión, y Flick había sido claro en la previa: no estaba al 100%, pero su calidad era innegociable para un partido de esta magnitud. Casado, el pivote habitual, esperaba en el banquillo. Por delante, Dani Olmo como enganche. El mediapunta egarense venía de marcar un doblete contra el Alavés, y se había ganado la titularidad a base de rendimiento. En las bandas, Lamine Yamal por la derecha y Rafinha por la izquierda, y arriba, Lewandowski como referencia. El once completo quedaba así: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha. Lewandowski. Enfrente, Simeone no se guardaba nada. Oblak bajo palos, Nahuel Molina, Lenglet, Jiménez y Janko en defensa. Juliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Nico González en el medio. Y arriba, Alex Baena junto a Julián Álvarez. Un equipo diseñado para explotar los espacios a la espalda de la línea alta del Barcelona. El contexto añadía más presión. El Barcelona había perdido todos los partidos grandes de la temporada. Derrotado por el PSG en Champions, goleado por el Chelsea en Stamford Bridge, superado por el Real Madrid en el Bernabéu. La pregunta era inevitable: ¿puede este Barça ganarle a un rival de élite? Hansi Flick apareció alicaído tras el partido contra el Alavés. Las cámaras lo captaron muy serio en el banquillo. Rafinha tuvo que acercarse a él para transmitirle confianza. El brasileño le dijo lo mismo que otras veces: que iban a mejorar, que serían mejores en los próximos partidos. En la rueda de prensa previa al Atlético, el alemán fue claro: estaba motivado, fuerte, con ganas de afrontar todos los retos. Era un mensaje al vestuario tanto como a la prensa. Este partido no solo era por el liderato, era por demostrar que este Barça podía competir contra los grandes. El Camp Nou registró 45.255 espectadores. El ambiente era de final, y cuando el árbitro de Burgos Bengoechea pitó el inicio,
Nadie imaginaba lo que vendría después. ¿Estabas viendo el partido cuando cayó Pedri? Cuéntanoslo en comentarios. Pero antes de llegar al desenlace, necesitamos entender la magnitud del reto que enfrentaba Flick esa noche en el Camp Nou. El Atlético hizo exactamente lo que todos temían, y lo hizo en apenas 19 minutos. La jugada nació en una recuperación rojiblanca. Nahuel Molina levantó la cabeza y vio el espacio a la espalda de la defensa culé. Un pase largo, preciso, letal. Alex Baena arrancó la carrera. Cubarsí no dio el paso adelante para dejarle en fuera de juego. Gerard Martín llegó tarde y de repente Baena estaba solo ante Joan García. El extremo del Atlético no dudó. Definición sutil con el exterior del pie. Gol. El linier levantó la bandera pero el VAR intervino. Revisión. Cubarsí habilitaba la posición por centímetros. Gol válido. 0-1. El Camp Nou enmudeció. El guión parecía repetirse. Otro partido grande. Otra ventaja para el rival. Otra prueba de fuego que el Barcelona no sabía superar. Pero entonces apareció algo diferente. No hubo cabezas gachas, no hubo nerviosismo. Pedri cogió el balón y empezó a dictar. Eric García mantuvo la calma atrás. Rafinha no dejó de presionar. El Barcelona respondió como un equipo grande. 7 minutos después llegó la recompensa. Minuto 26. Pedri recibió en la frontal del área y vio el desmarque de Rafinha por la derecha. Un pase filtrado entre Lenglet y Janko. El brasileño controló, encaró a Oblak, lo regateó con una facilidad pasmosa y definió a placer. 1-1. El Camp Nou estalló, y el Barcelona se vino arriba. A partir de ahí, el dominio culé fue aplastante. Lamine Yamal empezó a encarar por la derecha. Dani Olmo apareció entre líneas. Valde se proyectó con libertad. El Atlético se vio obligado a replegarse, a defender con todo el bloque junto. Simeone pedía calma desde la banda, pero su equipo no encontraba la forma de salir, y entonces llegó la ocasión que pudo cambiar todo. Minuto 35. Olmo recibió dentro del área y Pablo Barrios le hizo una zancadilla clara. Penalti indiscutible. Lewandowski cogió el balón. El polaco había marcado desde los 11 metros en innumerables ocasiones. Era el momento de sentenciar el primer tiempo. Carrera, disparo, y el balón se fue a las nubes de Barcelona. Altísimo. Lewandowski se llevó las manos a la cabeza. El Camp Nou guardó silencio. Oblak ni siquiera tuvo que moverse. Pero el Barcelona no se vino abajo. Siguió atacando, siguió presionando. Y en el minuto 42 llegó la jugada más espectacular del primer tiempo. Centro de Lamine Yamal al segundo palo. Cabezazo picado de Lewandowski a bocajarro. El balón iba directo a la red, y apareció Oblak. Una mano milagrosa, una parada que desafía la física. El portero esloveno mantuvo vivo al Atlético cuando todo parecía perdido. Pedri fue el mejor jugador sobre el campo. 60 pases correctos, 3 balones recuperados. Cada vez que tocaba el balón, el Barcelona parecía más cerca del gol. Su conexión con Rafinha fue demoledora, y su influencia en el juego absoluta. El primer tiempo terminó 1-1, pero la sensación era clara. El Barcelona era superior. Solo faltaba el gol. ¿Viste en directo el paradón de Oblak? Cuéntanos en comentarios si crees que fue la parada del partido. Porque la segunda parte traería el gol de la remontada y 2 lesiones que obligarían a Flick a inventar un 11 que nunca había existido en toda la temporada. Minuto 65, el Camp Nou contenía la respiración, y entonces Dani Olmo apareció para cambiar el partido. La jugada nació en la frontal del área. Lewandowski recibió de espaldas y dejó pasar el balón con inteligencia. Olmo lo recogió, se giró con rapidez y disparó cruzado al palo largo. Oblak se estiró pero no llegó. 2-1. El Barcelona había remontado, pero mientras el Camp Nou celebraba, algo estaba mal. Olmo no se levantaba. En la misma acción del gol, al caer tras el disparo, el mediapunta había sentido un pinchazo. Los servicios médicos entraron al campo. La imagen era demoledora. El autor del gol de la remontada tenía que retirarse en camilla. Flick no tuvo tiempo para lamentarse. Primer cambio obligado. Rashford y Ferran Torres entraron por Olmo y Lewandowski. El alemán reorganizó el ataque sobre la marcha, pero el drama no había terminado. Minuto 72. Pedri se desplomó en el césped. El canario, que había sido el mejor jugador del partido, que había orquestado cada ataque, que había regresado de lesión hace apenas una semana, no podía más. Problemas musculares. Otra vez. Las alarmas se encendieron en todo el Camp Nou. Segundo cambio obligado. Casado y Dro Fernández entraron por Pedri y Rafinha. El centro del campo quedaba irreconocible.
Eric García como pivote, Casado como interior, Dro buscando espacios, un mediocampo que nunca había jugado junto. Y el Atlético olió sangre. Simeone metió a Griezmann por Coque. Los rojiblancos adelantaron líneas. Julián Álvarez empezó a bajar a recibir. Sorloz había entrado minutos antes y buscaba el gol que tanto daño había hecho al Barcelona la temporada pasada. Flick tomó una decisión radical. Minuto 88. Lamine Yamal, exhausto, dejó su lugar a Christensen. Un central por un extremo. El mensaje era claro: a defender con todo. El once final era algo nunca visto en toda la temporada. Joan García, Koundé, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Casado, Dro, Rashford, Ferran Torres. Una defensa de 5, 3 centrocampistas de emergencia y 2 atacantes que empezaron en el banquillo. El Atlético se